aunque me interrumpan para poder darle admisión a los demás compañeros. Usted les mandó el link de la primera clase, ¿verdad? Sí, licenciado, se los mandé a todos. Tal vez no están consultando el chat, pero bueno, si hay interrupciones, las disculpas del caso, compañeros, pero es primera vez que damos clase a los dos salones juntos. Bien, la última sesión les manifestaba o les recordaba yo cómo se confirma el carácter circulatorio de la economía. En ese sentido, como ustedes pueden observar, el presentar este flujograma ya nos da la foto total de la actividad económica. En esta interrelación de los agentes económicos, en donde se generan todas las transacciones económicas, ¿sí?, nos permite tener la idea global de la actividad económica. Decía yo que la relación de estos agentes económicos con los del sector externo nos permiten explicar ya con números la situación del país con relación al comercio de bienes y servicios y las transacciones financieras que se dan de nuestro país con el resto del mundo. Les indicaba que acá ya tenemos un sistema auxiliar que estaríamos revisando en la corriente real, la balanza comercial, que es una parte de la balanza de pagos. El otro sistema auxiliar, y se llama auxiliar porque nos proveen información para armar todo esto, ¿ok?, es las finanzas públicas, el comportamiento de los ingresos y gastos del gobierno, su relación con el mercado interno y su relación con el mercado externo. Y luego tenemos la economía cerrada, tal cual platicamos, en donde se dan todas las transacciones económicas en el mercado de factores y la producción de bienes y servicios finales para atender la demanda o las necesidades de este agente económico denominado familia e instituciones sin fines de lucro. También se le conoce como hogares e instituciones sin fines de lucro. Entonces, aquí tienen ustedes la base teórica fundamental o conceptual de la fotografía que nos va a permitir conocer a través de esos sistemas auxiliares y los principales toda la actividad económica, ¿ok? Situados en ese marco, yo quiero llevarlos de la mano a que nos situemos en la historia de cuando se implementó este sistema en nuestro país. Y vamos a referirnos a lo siguiente. Se los había comentado anteriormente, el responsable de hacer las cuentas nacionales en el país es el Departamento de Estudios Económicos del Banco de Guatemala, que se conoce más como el Departamento de Cuentas Nacionales. Pero veamos a partir de cuándo se hacen los esfuerzos por medir la actividad económica de nuestro país. Y este se sitúa en el año de 1949, cuando con asesoría del Banco de Reserva de los Estados Unidos, ellos, con la información estadística que encontraron en el país, lograron estimar por primera vez en ese año el Producto Interno Bruto del año 1949. Ese resultado se publica en la obra que se denominó Finanzas
y Desarrollo de Guatemala. Entonces ya tenemos el punto de partida y lógicamente de dónde vino la aplicación de los métodos que ya, o de las cuentas y sistemas que ya vimos en nuestro país. Posteriormente, en el año de 1951, un funcionario del banco, José Antonio Palacios, que trabajaba en ese departamento que se creó nuevas bases para calcular el Producto Nacional Bruto, aparecida en el ingreso nacional de Guatemala. ¿Qué vemos de importante acá, mis colegas? El Banco de Reserva presenta la información, perdonen, alguien quiere entrar, que era lo que yo les indicaba de las interrupciones, pero bueno, les indicaba entonces que lo importante es que si revisamos estos aportes, el Banco de Reserva hace énfasis en la corriente real, estima el Producto Interno Bruto. El licenciado Palacios, José Antonio Palacios, lo calcula por el lado del ingreso nacional de Guatemala, o sea, por el lado nominal. ¿Qué fue lo que vimos o acabamos de ver nosotros acá? En el flujograma les decía que la reserva viene y hace énfasis y mide el Producto Interno Bruto de bienes y servicios. El licenciado Palacios lo mide por el lado del ingreso, por el lado nominal, ¿ok? Esto regresé a esto para que vean no solo la parte o el flujo circulatorio, sino que acá, atrás de estos conceptos que se llevaron a indicadores económicos de toda la actividad económica, permitió el cálculo de lo que estamos revisando en la implementación del sistema de cuentas nacionales para el caso de Guatemala, ¿ok? Luego, perdón, en 1958, otro funcionario que fue presidente del banco posteriormente, el licenciado Armando González Campo, introdujo nuevas modificaciones y establece una serie, una medición de datos desde el año 1950 a 1962. En el año de 1962 se creó la Comisión para el Estudio, Análisis y Programación del Desarrollo Económico de Guatemala, con la asesoría de la Comisión Económica para América Latina, denominada por sus siglas CEPAL. ¿Y qué método se utilizó? El método de la producción por origen sectorial, lógicamente conforme a los criterios del Manual de las Naciones Unidas. Ya les había anticipado que los métodos para cuantificar el producto es por el lado del origen, en este caso puede ser sectorial, es decir, las ramas de producción de cada uno de los sectores de la actividad económica de un país. También les manifesté que puede calcularse por el lado del gasto. Y también puede calcularse por el lado de la remuneración de factores a lo que lleve, que fue el cálculo que hace José Antonio Palacios, el ingreso nacional, ¿ok? Luego tenemos, o sea, ¿qué se hizo ahí en ese año? Perdón.
Y acá es donde aparece el primer año base, que se modificó la base de cálculo para que vean cómo estamos de adelantados o atrasados. Esta base se cambió hasta el año 2001. Si ustedes revisan la serie de los 90, van a encontrar que todo está calculado sobre el año base. La estimación de 1950-1962 que hace el licenciado González Campo se sustentó en el primer censo que se hace y las encuestas o censos sectoriales que se hicieron en la década de los 50. Llegamos al 2001 y seguíamos, o al 2000, con la misma base. Lo menciono para que vean la importancia de mantener actualizadas las fuentes primarias de información para fines de que ustedes comprendan cuando van a hacer algún trabajo de investigación o vayan a realizar formulación de proyectos que les soliciten ya en su vida profesional, debemos de saber cuáles son las fuentes de información. Si en algún momento a la salida de un centro comercial los han parado para pasarles una encuesta, esa es fuente de información primaria. Todos los datos que nos proporciona cualquier institución pública y cualquier persona jurídica o sociedad mercantil y cualquier empresa va a ser información de segunda fuente, de segunda mano. Entonces, el hecho de presentar una década, cómo se realizó, y aquí ustedes van a familiarizarse con lo que ya conocen. Se toma el año base de 1958 de toda la serie. ¿Cómo se calcularon años anteriores y posteriores? El método que se utilizó fue la extrapolación de datos. Pregunto, ¿conocieron este término ustedes en estadística? ¿Les mostraron cómo extrapolar estadísticas? ¿Ya no se recuerdan, mis queridos colegas? ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? Pero les estaba comentando que si conocen este término, extrapolar cifras o indicadores o estadísticas. El método utilizado extrapoló la producción bruta, insumos y el valor agregado para todas las ramas económicas. Para extrapolar se usan índices adecuados de volumen físico de producción que provienen de las estadísticas primarias, de los censos, de las encuestas, recabada en fuentes directas o a través de encuestas periódicas. ¿Ok? Mi pregunta es, ¿les enseñaron a extrapolar? ¿O al menos lo vieron dentro del contenido de los cursos de estadística, particularmente 2, creo yo, si no mal recuerdo? Que yo lo recuerde, no, licenciado. Ok. Se los pregunto porque puede ser muy importante para que ustedes puedan buscar la información. Y ahora es fácil, solo pongan ahí en San Google cómo extrapolar cifras estadísticas o datos, ¿ok? Y ahí van a tener ustedes la información para que conozcan realmente el método que veamos acá.
o que vamos a revisar acá punto por punto. Las estimaciones se realizaron a precios constantes, el precio del año base que ya había mencionado en 1958. A esos datos se le aplican índices de precios apropiados para convertirlos a precios corrientes. Entonces ahora ven la importancia que tiene el instrumental que ustedes ya ganaron, que ustedes ya conocieron, las estadísticas y la econometría, ¿sí? Pero vean esto, ¿se acuerdan por qué razón les dije que incluía en el contenido algo que ustedes ya vieron, no con el ánimo de repetir contenido, sino de recordar los índices, el cálculo de los índices, particularmente de precios? Porque este dato aplicado a precios constantes me permite convertir a precios corrientes. Y cuando estás en precios corrientes o de cada año, que también se llaman precios nominales, lo deflatás, y lo deflatás multiplicando todas las cantidades por los precios del año base. Pasar de corrientes a constantes, ¿ok? Entonces, como ven, posiblemente cuando estudiaron estadística dijeron, bueno, gracias a Dios ya gané, y no sabían que todo ese instrumental se aplica en los cursos que vienen posteriormente. Bien. Para que ustedes conozcan qué se hizo en la década de los 50, aquí tienen las fuentes de información primaria. El Censo Industrial y Comercial de 1958. La famosa encuesta de gastos e ingresos de las familias que por obligación legal debe hacer el INE cada año, al menos de esta variable. El censo de las actividades agrícolas, de servicios profesionales, de la construcción. Lógicamente, lo que nos proviene del control de las finanzas públicas y lo que les mencionaba del comercio exterior y alguna información que hubiera antes de 1958. Que esa fue la información utilizada por el licenciado Armando Campo, que presenta una serie de 10 años o más, 12 años, de toda la medición de la actividad económica del país, los primeros intentos por presentar estadísticas. Lógicamente, se auxiliaron con toda esta información, más el instrumental estadístico que yo ya mencioné, que es importante para hacer los cálculos de precios constantes, precios corrientes, etc. Y lógicamente los rubros del Producto Nacional Bruto se integran mediante los agregados de la oferta y demanda global. ¿Cuáles son los componentes de esos? Gastos en consumo de las personas e instituciones sin fines de lucro. En otras palabras, gastos de consumo de las familias, de los hogares e instituciones sin fines de lucro. Gasto en consumo del gobierno central. Ya saben ustedes que ese gasto de consumo del gobierno central va a ser el monto que reporta el gobierno del total de gastos de funcionamiento. Se lo repito. 3. La inversión geográfica bruta de capital fijo. FBCF, la que estábamos explicando en los antecedentes de los sistemas de cuenta nacional. Esa inversión geográfica bruta y capital fijo, tanto privada como pública. ¿Ok? Luego tenemos la variación de existencias. Esta variación de existencias, o sea, la suma de la formación geográfica bruta de capital fijo más la variación, más o menos, sí, más menos la variación de existencias, nos van a conformar
la inversión real, en otras palabras, la inversión calculada por la corriente real. ¿Ok? Más adelante vamos a ver en qué consiste esta variación de existencias. Las exportaciones y las importaciones de bienes, es decir, si ven, estos rubros nos están diciendo que se está midiendo la actividad económica por el lado del destino del ingreso. ¿Cuánto destinan de su ingreso las familias e instituciones sin fines de lucro para adquirir bienes de consumo? El gobierno, ¿cuánto invierte el sector privado? ¿Y cuál fue el comportamiento de su variación de existencias? ¿Y cuánto invierte el sector público del gobierno? ¿Ok? Con estos agregados se determinan los gastos dedicados al Producto Interno Bruto. Ojo, adicionándole al final el ajuste por variación de la relación de intercambio de factores de producción. ¿Ok? Hay un ajuste y eso es lo importante cuando veamos el tema de la balanza de pagos. Van a ver los indicadores de comercio exterior y de ahí surge ese ajuste para poder verificar lo siguiente. ¿Qué tanto gana el país derivado del monto que exporta y del monto que importa? Ese ajuste nos lo va a determinar la variación de términos de intercambio. Vamos a conocer y a calcular, por ejemplo, o sea, del año 2022 o 2023, si hubieran cálculos, podemos llegar a decir si nuestra relación comercial de bienes y servicios tuvo un efecto positivo al final o tenemos un efecto negativo. ¿Qué quiero comentarles con esto? Si el Producto Interno Bruto calculado y se le aplica el coeficiente de términos de intercambio, si ese Producto Interno Bruto se incrementa, el efecto fue positivo. Pero si ese Producto Interno Bruto se reduce del monto calculado, es menor cuando se le aplica el ajuste, en otras palabras, tenemos un efecto negativo de los términos de intercambio, que en términos reales nos dicen qué tanta riqueza de un país por su relación de comercio exterior se lleva el resto del mundo o qué tanta riqueza producto de nuestra relación comercial con el resto del mundo se viene para Guatemala, ¿ok? Para que vean la importancia ahora que tiene este curso en su formación y lógicamente para entender la economía real, ¿ok? En el año 64 nos dijo adiós la misión conjunta de la CEPAL, quedando a partir de ahí la responsabilidad en el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central. Los datos que nosotros manejamos son responsabilidad de ellos. Cualquier error o margen de error que exista va a devenir de la información o de la información si es que la tienen actualizada o del cálculo que ellos hacen de las cuentas nacionales, que ya sería una fuente secundaria de información. En el año 2004, el Banco Central contrató los servicios de
consultores internacionales para hacer el cambio del año base de 1958 al 2001, aplicando la metodología actualizada por Naciones Unidas de la revisión 4 año 2003, que correspondería al sistema de cuentas nacionales del año de 1993. Esta información nos ratifica concretamente lo tardío que ha venido la aplicación de esas nuevas revisiones de Naciones Unidas, pero no es, en mi juicio, porque el banco sea lento. El tema es la información. Pero no vemos la proactividad del Banco Central de exigirle al gobierno que es necesaria levantar información de todos los sectores productivos. Por ejemplo, para ya modificar el año base que tenemos, que si no estoy mal, el año pasado, perdón, 19, ya nos fuimos al año base de 2013 o el año 16, se cambió de base al año 2013, con estimaciones, con métodos de estimación, porque no hubo ningún censo de ningún sector productivo, a excepción esa encuesta de gastos e ingresos de las familias y los censos de población que realiza o ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, ¿ok? Entonces, con esa reserva es que vamos a calcular con datos del Banco Central esos sistemas que vamos a conocer acá, ¿ok? Bien, nos situamos ahí en la historia, con esto ya queda claro quién es el responsable y cómo se inició la aplicación de la medición de la actividad económica del país. Si hubiera algún comentario o alguna inquietud, con gusto les escucho. Creo que tenemos otro estudiante que quiere ingresar. O varios estudiantes. Lick, una preguntita. Buenas noches. Adelante, adelante. Cuando se dice año base, ¿a qué se refiere, Lick? Nos estamos refiriendo al año del comportamiento de la actividad económica, digamos que fue normal, que no hubo ningún factor que distorsionara el comportamiento de la actividad económica. Ese es uno de los aspectos para indicar a partir de qué año se va a hacer el cálculo o el cambio del año base. Su pregunta es, ¿qué es año base? Bueno, el año base es aquel año que usted decide, valga la redundancia, que lo va a tomar de base. Va a tener el año después de pandemia, usted dice, bueno, voy a ver el comportamiento de la actividad económica a partir del 2022, porque el año 2020 y 2021 fueron atípicos. Ya el 22 ya fue un año normal. Y entonces usted tiene el año 22, las cantidades estimadas de producción multiplicada por los precios medios de esos bienes y servicios, y va a tener un monto de ese año. Luego, el año 2023, 2024, usted va a multiplicar la producción del 2023 por los precios del 2022. La producción del 2024 por los precios del 2022. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos deflactando. ¿Qué significa deflactar? Eliminar la influencia del comportamiento de precios. Por ejemplo, cuando se presenta precios de cada año, ese dato está influenciado
por el comportamiento del precio. Y puede ser que produjimos la misma cantidad, pero como los precios en ese año subieron, al multiplicarlo por los precios, nos va a dar una cantidad y podemos indicar que hubo crecimiento. Y es mentira. Hubo crecimiento de precios, pero seguimos produciendo la misma cantidad. O en otras palabras, seguimos exportando la misma cantidad de petróleo, pero subió el precio. Cuando usted lo multiplica va a tener un dato que corresponde a ese año, o eso de cada año, o nominal, o a precios corrientes, ojo, influenciado por esa variación de precios. Si esa cantidad que se sigue vendiendo lo multiplica por los precios de un año base, en este caso hablamos del 22, ahí sí vemos realmente si la cantidad producida o exportada se incrementó, porque eliminamos la influencia de los precios. Espero haber sido explícito, no sé. Sí, gracias, Lee. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a robar un segundito, voy a cerrar la puerta para no escuchar al perro que está ladrando. Bien, perdonen, colegas, ya no tenemos interrupción, esperemos. Licenciado, una consulta. ¿Qué Dígame. criterios se toman a la hora de elegir un año base? Lo que les indicaba, uno de los criterios fundamentales es que la actividad económica haya tenido un comportamiento normal, que no haya habido ningún factor económico o extraeconómico que lo haya hecho atípico. ¿Qué significa? Jamás podrá tomarse los años 2021 como años base porque la situación fue atípica. A partir del 22, 23, ya entramos a un comportamiento de nuestra actividad económica como la que traíamos antes de la pandemia y después de los efectos de la recesión financiera internacional del año 2008-2009, ¿ok? Y otros criterios técnicos, por supuesto, pero fundamentalmente es un comportamiento normal de la actividad económica, ¿ok? Bien. Ya habiendo conocido tanto los antecedentes de los sistemas de cuentos nacionales y de cómo se aplicaron en el país, sí es importante que veamos las diferencias y semejanzas que la contabilidad social tiene con la contabilidad privada. Y este tema lo incluyo para todos aquellos que son peritos contadores y especialmente para los que trabajan en esa área, para pedirles que se olviden de las reglas y normas que se usan en la contabilidad privada. Como están, lógicamente, su trabajo diario, están acostumbrados a aplicar la normativa nacional, particularmente la normativa internacional que ellos
que ellos usan en los temas de contabilidad privada. Porque si siguen pensando de esa forma, se les va a complicar comprender y hacer las partidas que vamos a hacer acá en la contabilidad social, ¿ok? Que no es que estén pensando que vamos a hacer un libro mayor, que vamos a hacer un balance de activos y pasivos en la forma que se hace la contabilidad privada, no, ahí se van a dar cuenta, ¿ok? Esto es que lo vamos a revisar más adelante, digamos, los cursos o que nos van a servir para poder comprender esto, ¿ok? Vamos primero a ver las semejanzas. Una de ellas es que a través del control o razón que se lleva en las cuentas de una empresa, la contabilidad privada nos permite conocer la situación financiera de la empresa, lo que en contabilidad le llaman estado de pérdidas y ganancias y el balance general, ¿ok? Con esos datos te dice la situación actual de esta empresa es decir, qué tan consistente ha sido la empresa en el negocio. Igual, en la contabilidad social, nos permite conocer la situación económica del país. Situación financiera ya la micro, y acá es situación de la actividad económica. Y ya vimos en el flujograma que revisamos la situación financiera del gobierno, que nos va a permitir ver el impacto que tiene como agente económico en el gobierno, ¿ok? ¿Qué otra similitud o semejanza hay? Las dos contabilidades utilizan el principio, la regla, la norma de partida doble. Lo vimos anteriormente. Lo que para un ingreso lo que para un sector de la actividad económica es ingreso, para el otro va a ser un gasto, que es exactamente lo que sucede a nivel micro. La venta que hace una empresa le constituye su ingreso. El comprador que le hace a esa empresa, para él va a ser un gasto. Principio de partida doble, ¿ok? Otra semejanza, si aquí conocer la situación financiera, ¿para qué? Para tomar decisiones del rumbo de la empresa. Si aquí conoces la situación económica del país, es para tomar decisiones de política económica, ¿ok? Y esto es bien importante, es bien importante. Para que esas decisiones den los resultados correspondientes, les había anticipado yo que la situación financiera de una empresa, esa empresa genera su propia información, es información real. Lo cual no significa, porque alguien puede pensar, por supuesto que la empresa lleva una contabilidad real y una contabilidad para fines fiscales. Esa contabilidad real sirve de base para tomar decisiones fundamentalmente en el tema de la rentabilidad, en el tema del lucro, ¿ok? Porque es lógico que así funciona. Esa es la lógica de la actividad privada, la lógica del mercado. Y se los mencioné insistentemente en el curso de finanzas públicas. ¿Por qué? Porque eso va a permitir para la empresa alcanzar los resultados que se propongan. ¿Ok? ¿Qué pasa con el gobierno? Si conocemos la situación de la economía con información estimada
lógicamente las decisiones de política económica puede que no genere los resultados esperados. ¿Por qué? Precisamente porque no es sobre una información de carácter real. ¿Ok? Ejemplo. Ya conoces finanzas. Entonces te dice, mire, proyécteme la tasa de crecimiento del impuesto de los cigarrillos o de los impuestos indirectos y los impuestos directos. Lógicamente vos tenés información real de los años anteriores, porque al final de cada año decís, yo esperaba que ingresara X, pero ingresó esto. Entonces, con las herramientas que tenés en estadística y matemática, podés tomar ese comportamiento de los últimos 5 años y proyectar las tasas de crecimiento, pues, de los impuestos directos de esos últimos 5 años y proyectar, ya conociste los métodos para proyectar, ¿ya? No vas a tomar mínimos cuadrados, porque acordate que esa es una, que te presenta una tendencia lineal, ¿ya? Puedes buscar el comportamiento de crecimiento de una tasa no aritmética, sino geométricamente, calcular geométricamente, pero bueno, lo del instrumento ahí lo tienen. Pero sí quiero hacer énfasis en esto porque estamos revisando las semejanzas. Tenés el diagnóstico de los dos y tomar las decisiones. ¿Cuál es la diferencia? Ya te la dije, estas decisiones van a alcanzar los resultados porque es información real. Acá puede que los resultados que esperabas no sean esos derivados al tema de la información. ¿Ok? Bien. Rico, una preguntita. Diga. ¿Hay ejercicios de estos que usted acaba de mencionar? Ah, por supuesto que sí, que es lo que hace... que lo vamos a ver acá, por supuesto que sí. ¿Ok? Y creo, y si ustedes se recuerdan en finanzas públicas, lo hicimos con las elasticidades, ¿verdad? El coeficiente de elasticidad de los ingresos, pero bueno, vamos a revisarlo, ¿ok? Diferencias. Ya vimos que uno hace énfasis en la situación financiera y la contabilidad social hace énfasis en la corriente real, en la producción de bienes y servicios, para ver el comportamiento del crecimiento de la economía. Acá va a ser de los ingresos y gastos de la empresa, pérdidas y ganancias, para ver el comportamiento de la empresa. Otra diferencia, y aquí era la observación que le hacía a los que son peritos contadores. En la contabilidad privada, los cargos y los abonos, que también se llaman débitos y créditos, se registran de forma positiva. En el caso de la contabilidad social, los cargos y los abonos o los débitos y créditos pueden ser positivos o negativos dependiendo de la naturaleza de la transacción económica, fundamentalmente. ¿Ok? Y lo vamos a ver con la práctica, con los casos prácticos que vamos a revisar. Ahí van a comprobar que efectivamente hay débitos y créditos en las cuentas nacionales positivos o negativos, que es otra diferencia. Les había manifestado que la empresa usa información real y la contabilidad social trabaja con información estimada. ¿Ok? Otra de las diferencias, no sé si alguien quiso entrar. Otra de las diferencias que no estaba allí, perdón, de las similitudes que no nos apareció,
es que el periodo para los dos, esa es semejanza, el periodo para las dos contabilidades es el mismo, el año fiscal, de enero a diciembre. Es una similitud o semejanza entre esas dos contabilidades. Pregunto, ¿sí quedó clara las semejanzas y diferencias? Célix. Lo importante es comprender, no que sí las voy a estudiar y voy a responder de cuáles son. No, comprendí que efectivamente hay igualdad porque una nos dice esto a nivel micro y la otra hace lo mismo, pero a nivel macro. Comprender el tema, ¿ok? Bien. Acá tenemos algún elemento que nos aclara algo. ¿Cómo podría ser la contabilidad social o generar la contabilidad social información real? Y acá les estoy colocando lo siguiente. Si todos los agentes económicos, familias, empresas y gobierno registran las operaciones económicas en que intervienen aplicando determinados principios, podría pensarse en realizar un registro contable para la economía en su conjunto que adicionara o consolidara las contabilidades de cada agente mediante un proceso de clasificación y agregación para elaborar los estados nacionales de las cuentas patrimoniales y de resultados similares a los que elabora la empresa privada y las autoridades gubernamentales. ¿Qué estoy diciendo? En palabras muy sencillas, simplemente, bueno, todos tendríamos que llevar nuestra contabilidad, ¿ok? Mi ingreso por salarios o por el concepto que sea fue de esto. Aquí yo compré, ¿sí? Esto y ahorré o no ahorré para el caso de la familia en particular. Las empresas ya llevan su contabilidad, pero como ya les dije, muy difícil que presenten la contabilidad real para fines de temas fiscales. Y cuando se hace una encuesta, incluso si van a tu casa, no decir la verdad, te pregunta cuál es el ingreso de la familia y contéstame. Si ya estuviste en eso, te aseguro que no dijiste el monto real de ingreso que tenés por cualquier cuestión. No solo sería la suma de la contabilidad de todas las familias, imagínate, ¿ya? Y aquí está la aclaración. Si fuese así, no habría diferencia entre contabilidad privada y nacional en sus registros. A pesar de eso, habrían algunas diferencias por la parte conceptual y, como dijimos, por la naturaleza de la transacción. Y esto surge, ahora vas a comprender por qué te digo siempre, por la naturaleza del mercado. Allá es la rentabilidad. Ese aspecto no existe en el gobierno como representante del Estado. No existe en las familias que dependen de un salario. Toda la economía informal, los emprendimientos, desde vender chicles, etcétera, en adelante, se mueve por la rentabilidad. Y lógicamente ya van teniendo conocimiento y tú lo puedes confirmar. Muchas veces, no muchas veces,
ahora casi es general, que vos vas al supermercado y encontrás que ahí está más barato que en el mercado. Porque ya los agentes económicos de los mercados cantonales, dependiendo también del lugar donde están ubicados, ¿sí? Ya tienen información, ya saben que si van a ver cómo está la libre papa en el súper, pues bueno, acá va a estar al mismo precio. Repito, dependiendo. Mientras más marginal es el mercado cantonal y lógicamente el nivel de ingreso de esa población es mucho menor, ahí vas a encontrar precios lógicamente más favorables que en los mercados cantonales cuya población o donde están geográficamente situados, la población presenta características de ingresos mayores. ¿Ok? Bien. Puse esto acá por si alguien tuviera inquietud y dice, bueno, ¿y por qué no podemos llevar la Licenciado, contabilidad real? Sí, diga. disculpe que lo interrumpa. Es que yo creo que un compañero quiso compartir y usted ya no está compartiendo su pantalla. En serio. Sí, ¿Ya no ven ahí la pantalla? Yo sí la veo. Yo sí la veo. No, no se mira, Nick. No se ve, Lec. No ve nadie la pantalla. ¿La veo, licenciado? ¿Cómo? Tampoco la puedo ver. Permítame. Yo creo que tienen que asignarla ahí en los cuadritos, por eso no la ven. No sé si revisa. ¿Alguno sí ve la pantalla? Sí, licenciado, sí se ve, tienen que fijar la pantalla. Porque acá me sale que sí, sí la estoy compartiendo. Sí, hay que fijar la pantalla como acaban de mencionar, Nick. Solo busquen el cuadro y denle ahí. Y ya. Pero bueno, si no, Licenciado, ya vi qué pasó. Fíjese que a mí se me miraba la pantalla, pero ahorita que me salí de su pantalla y me volví a meter, ahora solo me aparece el Oscar Erasmo, pero no se me aparece la pantalla. Tal vez eso es lo que le ocurre a los compañeros. Tal vez mejor los que no lo ven, sería mejor que nos saliéramos y lo volviéramos a meter. ok, voy a salir yo un momentito. Tu pantalla sigue siendo visible para los demás. Veamos si aquí está. Ahora sí. Sí, sí. Jóvenes, Sí, ahora sí la visualizan todos. sí, sí. gracias. Muchas gracias por la observación, colega. Entonces les manifestaba que esto lo estamos conociendo simplemente con el objetivo de demostrarles que a pesar de que se hiciera el esfuerzo, porque todos llevásemos cuenta y razón de las transacciones económicas que realizamos, ¿sí? Por la naturaleza de la organización del Estado en sector privado y sector público, y de las transacciones que se dan entre ese sector privado y sector público, es decir, el gobierno con las empresas, el gobierno con las familias, el gobierno con el sector externo, y viceversa, lógicamente siempre habría cierta diferencia. Adicionalmente, les decía, los problemas de información o en el momento de recabar la información. No hay empresa formal que no lleve como mínimo 2 contabilidades. Acá deben haber algunos de ustedes que trabajan ahí y sabrán. Aquí en el curso no me interesa, no estoy evaluando ni emitiendo juicios sobre eso, simplemente les estoy trasladando la realidad. Por lo tanto, el gobierno de dónde va a obtener, perdón, el Banco Central, los cuentistas de dónde van a obtener la información. Para comercio exterior, de las pólizas y de las licencias que otorgan para exportar y las pólizas de importación. ¿Okay? Hay una copia que la SAT, en convenio con el banco, les manda, con los periodos tardíos correspondientes. Por eso es que vamos a llegar a mayo y aún no vamos a tener el informe de la economía del 2023, precisamente por esa recolección.
Con el gobierno, pues lógicamente los estados financieros que ustedes conocen, la ejecución presupuestaria, la caja fiscal, que se le traslada al Banco Central. Y luego ya el Banco Central, con toda la base del sistema de datos que tiene, hace las estimaciones y cálculos correspondientes para poder presentar, fundamentalmente por el lado del origen sectorial, como el comportamiento del crecimiento económico, o bien por el lado del destino final, que es por el lado del gasto. Bien. Dicho eso, veamos por sobre qué base está planteado el manual. Lógicamente, y esto lo vieron en el área común, la lógica, la estadística y, lógicamente, la macroeconomía o los agregados de cada sector de la economía. Esta es la base, viéndola por disciplina, necesaria para poder armar las cuentas nacionales. Y esto tomó de base el Departamento de Estadística de la ONU para poder armar esos sistemas nacionales de cuentas o sistema de cuenta nacional. Veamos entonces por qué. La lógica, lógicamente, va a depender de la decisión de qué método. La economía proporciona el modelo del proceso y la estadística, la técnica de medición de los hechos económicos. ¿Ok? Cuando hablamos de lógica, no es otra cosa más que la naturaleza de la transacción. Pregunto, si estamos comprendiendo el tema, ¿cuál fue la primera transacción económica que usted realizó el día de hoy? ¿Alguien me dice cuál fue la primera transacción que hizo hoy? Yo a echar gasolina. Vaya. Acá el compañero fue a comprar gasolina. ¿Ok? Para él es un gasto. Para la gasolinera es un ingreso. Partida doble. No hay débito sin su crédito. Pues esa transacción, el compañero debía de llevar su registro y razón. Nosotros, lógicamente, no lo hacemos. Porque solo la ley obliga a aquellos que son personas jurídicas formales, que están inscritas y tienen que estar obligadas a llevar cuenta y razón de lo que hacen. Si usted es pequeño contribuyente, lógicamente su libro de compras y ventas, punto. Y va a pagar el 7% del ingreso de las ventas totales, punto. ¿Ok? Ahí no hay para dónde. No tiene chance de descontar nada. Pero una familia que no está inscrita como pequeño contribuyente no tiene esa obligación. Pero como ves, todos los días, todos los agentes económicos realizamos transacciones económicas. ¿Ok? Y entonces, cuando te dije, nosotros no lo registramos. Si lo registrásemos, tendríamos que decidir qué método de registro. ¿Ya? Explicado eso, la aplicación de toda la teoría que ustedes conocen, particularmente en el caso de las cuentas nacionales de la macroeconomía moderna, sobre el conocimiento de cómo funciona el sistema económico de producción de bienes y servicios, lógicamente nos va a proporcionar el sistema contable que sea útil para hacer
un registro de todas esas transacciones económicas. De esa cuenta, la contabilidad social, en esencia, no es otra cosa más que la aplicación y el análisis que se adapta a determinado propósito u objeto económico. Propósito económico, objetivo económico. ¿Por qué? Sí es importante que llevemos cuenta y razón de nuestras relaciones comerciales y financieras con el resto del mundo. A nivel micro es importante que se lleve cuenta y razón de todos los costos y las ventas o ingresos de esa unidad económica productiva. Hay un objetivo económico. Pero fundamentalmente esto van a constituir las disciplinas que se relacionan con la contabilidad social. Y ya las tenemos ahí, para que nos quede claro de qué nos vamos a sustentar o de qué está sustentada lo que vamos a estudiar, la contabilidad social. ¿Ok? Y a partir de ahí, de ese antecedente, de las diferencias que ya vimos y de las disciplinas que se relacionan con las cuentas nacionales, vamos a conocer de forma sistemática que vamos a comprender o entender por contabilidad social. Algunos aportes que tenemos para definir nos indican algunos pensadores que es la forma de presentar contablemente la actividad económica de la nación, señalando la riqueza del país y la forma en la que se genera esa riqueza del país. ¿Cómo se denominaba la obra de Adam Smith, jóvenes? La riqueza de las naciones. Naciones. Okay, más conocida como la riqueza de las naciones, aunque tiene un nombre un poquito más largo, pero eso que nos explicó la corriente liberal en términos de teoría económica, ¿qué explicaba? Si todo ese marco conceptual que nos explica cómo se genera la riqueza de un país. ¿Ok? Y lógicamente ya vieron que él arranca con el tema de la división del trabajo. Fundamental, y lo explica también para párvulos. Lo explica con ejemplos muy sencillos. Sí, y si no tienen, que creo que pueden conseguirlo en San Google, todo economista tiene que haber leído completa la obra de Adam Smith. Te repito, porque es la base que tomaron los economistas y filósofos que conocemos posteriormente, particularmente los economistas que le agregaron la producción marginal, Walras, ok, todo lo que ustedes escucharon en sus doctrinas, pero que es importante conocer la obra completa, ¿ok? Entonces, para algunos es una forma de presentar contablemente. En sentido amplio, otros dicen, ojo, que es un registro sistemático de los hechos económicos que realizan las entidades o agentes económicas de un país. ¿Cómo ves? Acá están haciendo énfasis en la forma. Acá están haciendo énfasis ya más específico. Dice, bueno, las cuentas son un registro sistemático de hechos económicos que se dan entre los agentes económicos de un país.
y en su acepción más restringida y práctica, para algunos es el conjunto de estadísticas del producto, del ingreso y otros conceptos macroeconómicos, presentados en cuadros o en cuentas según normas de registro que las integran en un sistema coherente. Con el objeto de que en la cátedra tengamos una definición común y tomada de todos los aportes para fines de las cuentas nacionales, vamos a ver que puede ser la forma de medición cuantitativa de lo que sucede en la actividad económica. ¿Y qué sucede en la actividad económica? Allá le llamaban hechos económicos, pues son todas las transacciones económicas. Acá ya se agrega un periodo determinado, ¿ok? Que son válidos, de todo lo que estoy trasladándoles, que no me los estoy inventando, sino que están en los textos. Y sobre esa base, o independientemente de esas concepciones presentadas, ¿qué vamos a entender en nuestro curso? Que no se olvide de todo lo que ya vimos, la contabilidad social consiste o es el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas que se dan entre los agentes económicos de un país en un periodo determinado, que generalmente es un año, para producir bienes y servicios finales. Repito, es el registro sistemático y coherente de todas las transacciones económicas que realizan los agentes económicos en un periodo determinado o en un año. Esas transacciones económicas, ¿para qué? Para producir bienes y servicios finales, ¿ok? Entonces tenés en 5 o 6 líneas la síntesis de todos los aportes que han habido de una forma que te dice, bueno, un registro sistemático. A ver, ¿qué comprenden ustedes por el término sistemático o sistema? Que va por pasos. Muy bien, que va por pasos. ¿Alguien más? Que tiene una estructura. Perfecto. Que tiene una secuencia. Que una secuencia que va paso a paso. ¿Qué más? Con el objeto de hacerlo ilustrativo, me imagino que todos ya saben conducir una moto o un vehículo. Un vehículo que está producido y que responde a un sistema. Para conducirlo, lógicamente, tenés que tener el vehículo, la llave, lo arrancás. Si es manual, tiene un clutch, y te explicaron que debías de meter primera, ahí vienen las normas. Vas a meter primera y vas sacando lentamente el clutch y vas apachando el taco de la gasolina. Si es automático, tenés que, con el freno, tenés que apachar el freno y poner tu directa si es para adelante y la R si es para atrás, retroceso. O sea, ahí responde a determinadas reglas. ¿Ok? Si vas en una cuesta y decís yo lo voy a subir en cuarta, pues lógicamente el carro se te va a trabar, pues, porque responde a un sistema elaborado de tal manera que para determinada topografía, así se va a ir utilizando la velocidad correspondiente.
Te lo puse ilustrativamente. Es sistemático porque obedece a determinadas reglas, a determinados principios. ¿Y coherente de qué? De lo que el compañero hizo hoy, ir a echar gasolina. Esa es una transacción económica. Vamos a conocer las diferentes transacciones económicas. Se mide en 12 meses, de enero a diciembre. Punto. Y esas transacciones nos van a permitir mostrar al final del año la cantidad de bienes y servicios que se produjeron. Entonces, esos 6 renglones, cuando los vamos analizando, nos vamos a dar cuenta que esa definición que está en ese párrafo, pues realmente debería estar en un par de páginas. Veamos por qué. Esos elementos importantes, como decíamos, sistemático, el registro se realiza siguiendo determinados principios, reglas o leyes. Coherente, porque no van a existir contradicciones ni duplicaciones en el registro que se opera. ¿Es un debe o es un crédito? Es decir, ¿va en el debe o va en el haber? Hablando en términos de contabilidad privada. Pero ya conoces que ese sistema es coherente porque no acepta duplicaciones. Punto. De todas las transacciones económicas. ¿Y en qué consiste una transacción económica? En el traslado de un objeto económico o de un bien o servicio de un agente económico a otro o de una persona a otra. Hoy el compañero, como representante de su familia, ojo, le fue a dejar dinero al gasolinero y como contraparte, el gasolinero le dio gasolina o diésel, dependiendo, ¿ok? Estás trasladando un objeto económico de la familia a la empresa de gasolina y, lógicamente, de la empresa de gasolina al compañero, a la familia. Esa es lo que debemos de comprender como transacción económica. Y como ya vimos, hay diferentes transacciones económicas. ¿Y cómo se clasifican esas transacciones económicas? Unas, por su objetivo, van a ser reales porque se refiere a bienes y servicios, y financieras porque se refiere a los pistos, al dinero, o a documentos o títulos de valor. Esa es la clasificación por su objetivo. Por las entidades que participan, por los agentes que participan, esa transacción es verdadera o efectiva o es una transacción imputada. Y vamos a hablar de una transacción imputada, aquella transacción que se da dentro del mismo agente, dentro de la misma actividad que realiza el agente. Lógicamente, un ejemplo nos ilustra. Y los que trabajan en el sector privado, particularmente en la parte administrativa financiera, y como lo vimos allá en finanzas públicas, las empresas por ley están facultadas para aplicar un porcentaje por concepto de depreciación. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Primero es una transacción interna de la empresa. Ahí no participan 2 agentes económicos, ¿ok? Y consiste en imputar un valor. De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, el equipo de cómputo tiene una apreciación anual del 10%. Le imputé un porcentaje del valor en libros. Este equipo que yo compré, anualmente
yo le voy a asignar por concepto de depreciación el 10%. Con el objeto de que esa plata le sirva a esa empresa cuando se acabe la vida útil de ese equipo de computación, adquirir el otro. Mira la naturaleza de esa transacción y mira la finalidad que se está cumpliendo, es decir, por estar en el mercado, por estar buscando rentabilidad, aquí el gobierno como representante del Estado a través de una ley te permite que vos repongas los bienes de capital a través de, ojo, y lo vimos allá en finanzas públicas, que es depreciación, es asignar un valor por el consumo o por cada año de vida útil de un equipo o maquinaria, como un incentivo a que se genere esa actividad económica que va a ocupar factores de producción. ¿Ok? Pero vos no vas a abrir una empresa porque podés depreciar el equipo que vas a comprar. No. Para que tengas bien clara la naturaleza del mercado. Vos vas a montar un emprendimiento, vas a abrir una empresa micro, pequeña o mediana. ¿Por qué? Porque querés obtener un beneficio. Punto. Si no obtenés ese beneficio, 1 mes, 2 meses, 6 meses, cerraste. Y lo has visto. Se cierra. ¿Por qué? No quebró. No tuvo la rentabilidad que esperaba y lógicamente tendrá que tomar otra decisión para poder obtener ese beneficio. Repito, no lo haces por esto. Dime. Ya son las 7:05, ya nos vamos a retirar. Ay, perfecto. Gracias por avisarme. Ahí le recomiendo, Kevin, que cuando lleguemos a las 7 me avise porque yo me pico. Y acá no veo el reloj ni nada porque tengo mi presentación.